Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este servicio. Es para nosotros un placer y un privilegio poder llegar a ustedes a través de estos medios. ¿Y qué le parece si tenemos un tiempo de oración antes de comenzar para poner este tiempo y este espacio en manos de Dios? Señor y Dios, te damos muchísimas gracias por este día, te damos gracias por todas las bendiciones de las cuales gozamos. Gracias, Señor, porque podemos seguir alimentándonos de tu palabra y eso siempre es un privilegio inmerecido, pero enorme, que valoramos muchísimo, Señor. Queremos aprovechar también este día, este espacio y este tiempo para darte gracias por cada uno de nuestros pastores, de nuestras autoridades espirituales, Señor, que tienen a bien el bendecirnos con palabras, Señor. Bendice a nuestros pastores de Vida Nueva para el Mundo, Señor. Bendice a nuestro pastor, el doctor Armando Alducin, a su esposita Marta, te lo suplicamos, Señor, y a todo el cuerpo pastoral te lo suplicamos. Bendice sus familias, su entrada y su salida, Señor, y te suplicamos también que tú veas y mantengas siempre en el hueco de tu mano a todo el pueblo, a toda la gente, a todos los que tienen a bien el alimentarse de tu palabra, Señor. Somos tu iglesia y estamos contentos de poder seguirlo siendo, aunque sea a veces a través de estos medios, pero queremos seguirnos alimentando. Te suplicamos que el día de hoy quites todo impedimento que pueda haber en nuestros corazones que estorbe a tu palabra. No queremos eso, Señor, y queremos aprovechar también para poner en tus manos a nuestras autoridades físicas, Señor. Te suplicamos que tú bendigas a nuestro señor presidente, Señor, que tú guardes a los gobernadores, que tú les des sabiduría, que los guíes en tu camino y que te puedan conocer cada día más, Señor. Te amamos, Señor Jesús, y en tu nombre poderoso oramos en este día. Amén y amén. Mis hermanos, es un privilegio poder estar con ustedes en este servicio y vamos a continuar precisamente con nuestro servicio. Que Dios les bendiga. Porque tenemos ese enorme privilegio de ser llamados sus hijos y sobre todo tenemos ese gran testimonio gracias a Él. Vi caer al enemigo, vi a la oscuridad huyendo, pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo. Creo en señales y prodigios, su poder he recibido, pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo. Por siempre mi adoración te entrego. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Sus hijos, por su sangre somos limpios. Hoy cantamos al Espíritu, Hijo y Padre. Mi Dios cumple su palabra, mi Dios cumple su palabra. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Estoy es el final, mayores cosas aún vendrán, lo cree. Si digo estoy es el final, mayores cosas aún vendrán, lo cree. Si vivo estoy no es el final,
mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, que vivo estoy. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Dios está levantando una nueva generación de adoradores, una adoración maravillosa que se levanta hacia Él, de esta nueva generación que Él va a levantar. Vamos a cantarlo a Él. Te invito a que compartas con nosotros este momento de alabanza que levantamos delante de Dios. Puedo escuchar una nueva generación, sin temor de amar o soñar en el futuro. Ellos hablan de Cristo, de su amor y bondad, derrumban muros y su reino anunciará. Puedo escuchar una nueva generación, sin temor de amar o soñar en el futuro. Ellos hablan de Cristo, de su amor y bondad, derrumban muros y su reino anunciará. Ellos vienen ya de toda nación, ellos vienen ya alzando su voz. Santo, santo es el Señor. 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 Puedo escuchar una nueva generación, sin temor de amar o soñar en el futuro. Ellos hablan de Cristo, de su amor y bondad, derrumban muros y su reino anunciará. Ellos vienen ya
Señor. Santo, santo es el 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 Señor. Te queremos invitar a que bendigas el nombre del Señor. Levanta tus manos y vamos a bendecir el nombre del Señor desde donde tú te encuentras. Exáltalo, adóralo, bendícelo con todo tu corazón. Bendeciré el nombre del Señor. 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 Bendeciré tu nombre. Bendeciré el nombre del Señor. Bendeciré el nombre del Señor. Adoraré. Adoraré el nombre del Señor. Adoraré el nombre del Señor. Hermanos, continuamos con nuestro servicio y vamos a pasar a nuestro devocional de los diezmos y de las ofrendas. Y para esto le quiero leer un pasaje que se encuentra en Filipenses capítulo 4, versículo 17. Dice lo siguiente: no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Cuando se usa esta palabra fruto, esta palabra griega se puede traducir también como ganancia. Y le quiero leer otros dos pasajes que tienen que ver y explican un poco este pasaje. ¿Qué es lo que está pasando cuando nosotros apoyamos a la obra con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas? Le quiero leer Proverbios 11:24. Dice: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros damos con un corazón alegre, no por tristeza, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cuando nosotros hacemos esto, estamos precisamente dando fruto que abunde en nuestra cuenta espiritual. Si bien todo lo que se siembra se cosecha, incluso materialmente, también abunda y cosechamos espiritualmente. Y eso es lo que más buscamos. Cuando el apóstol Pablo aquí decía: busco fruto que abunde en vuestra cuenta, hablaba de su cuenta espiritual. Hablaba de esta siembra y cosecha. Hablaba de quien da y le es añadido más. Le quiero leer un último pasaje que está en Lucas, y este se encuentra en Lucas 6:38. Dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Se prueba mucho nuestros corazones cada que llega el devocional de los diezmos y de las ofrendas. A veces es algo que tristemente cuesta trabajo y no debería ser una cuestión de gozo. Hay veces que es cuando uno se aprieta la cartera y como que dan ganas de ir al baño, pero no debería ser así. ¿Por qué? Porque Dios es generoso,
porque Dios no es deudor de nadie y porque cuando usted y yo podemos apoyar a la obra con nuestros bienes, Dios bendice eso espiritualmente, materialmente y además el privilegio que tenemos de apoyar a la obra, de apoyar a los misioneros, de permitir que esto que usted está viendo pueda seguir llegando no solo a usted, sino a mucho más gente. Así que, hermanos, vamos a orar por nuestros diezmos y nuestras ofrendas y vamos a dar con gozo, con gusto, sabiendo que Dios no es deudor de nadie y que lo que damos sirve a la edificación de la obra. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos muchísimas gracias por este día porque gozamos de muchísimas bendiciones. Tú has sido fiel en cada cosa que has prometido, Señor, y los diezmos, las ofrendas, el asunto material no ha sido la excepción. En estos tiempos difíciles, sobrenaturalmente nos has sostenido, Señor, y queremos dar de lo mucho o poco que tengamos, pero con un corazón alegre, sabiendo que aparte de que lo que se siembra se cosecha, sabiendo que podemos ayudar y es un privilegio el que podamos poner nuestro granito de arena en que se cumpla la obra, Señor. Queremos ayudar a sostener a los misioneros que predican tu palabra en los lugares más difíciles. Queremos que se siga predicando, queremos que esto se siga haciendo, Señor, y por ese motivo también damos con mucho gozo, con mucha alegría nuestros diezmos y nuestras ofrendas, Señor. Los ponemos en tus manos y te suplicamos que los bendiga, Señor. Bendice a tu iglesia y gracias por todas las bendiciones que tenemos, las cuales no merecemos, pero agradecemos muchísimo, Señor. En tu nombre damos estos diezmos y estas ofrendas y en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Hermanos, vamos a continuar con nuestro servicio y que Dios le bendiga. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al estudio de la Carta a los Romanos, que semana a semana, con el favor de Dios, estamos estudiando versículo por versículo. Segurísimo, el Espíritu Santo nos está guiando, mostrándonos esta preciosa doctrina para aplicarla a nuestra vida, buscar siempre su presencia, guiados por el Espíritu de Dios y siempre procurando pues mortificar nuestra carne para que seamos cada vez más en ese proceso de santificación día a día, pues cumpliendo el propósito de Dios en nuestra vida, que Él lo hace, y además de eso, pues comprobando la voluntad de Dios, que es santa, agradable y perfecta. Y bueno, vamos a continuar en esta preciosa carta a los Romanos del capítulo 9, como bien estamos estudiando, y en esta ocasión vamos a estudiar desde el versículo 6 hasta el versículo 13, que es pues el bloque, por decirlo de esta manera, de esta enseñanza. Procuraremos pues cubrirlo. Si no nos alcanza el tiempo, pues lo mejor es que quede más claro posible para que en nuestra mente, en nuestro corazón quede grabada la palabra de Dios y aplicarla a nuestra vida. Si no lo concluimos, pues en 8 días continuamos, y pues quiero recordarle que tenga a su alcance pues su Biblia, su cuaderno, así como pues sus anotaciones, las vaya haciendo para que, así como algunos lo han venido haciendo por las redes sociales, hacer las preguntas y con mucho gusto las contestamos. Bueno, pues vamos a dar lectura en el versículo 6 del capítulo 9 de esta preciosa carta. Y dice la palabra de Dios: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Versículo 9. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré, y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Versículo 12, se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. Muy bien. Ya que en hace 8 días concluimos con
las bendiciones supremas. Recordamos que estas en primera instancia son para el pueblo de Dios, versículo 4 y 5, donde Pablo pues prácticamente tiene un dolor, ¿verdad?, en el corazón, lo expresa, desearía yo mismo ser anatema, enumera las bendiciones derramadas en el pueblo de Dios, y en el versículo 5 haciendo énfasis en esa bendición suprema en el cual el Mesías prometido viene del linaje que nosotros vimos tanto en Mateo, en Lucas, ¿verdad?, también esa genealogía, 14 generaciones, en donde aparecen José, su padre adoptivo, María, la que el Espíritu Santo empolló o puso la semilla para que en carne viniera el Verbo, fuera hecho carne, habitara entre nosotros, y esa bendición suprema que es una confirmación clarísima del cumplimiento de la palabra de Dios y las promesas en el pueblo de Dios, y alcanzamos nosotros esa bendición de la justificación. ¿Saben ustedes? Su promesa y plan de ser el Dios de la descendencia de Abraham, de acuerdo a lo que en algún momento estudiamos y que se describe en Génesis capítulo 17, versículos 7 y 8, en la era del Antiguo Testamento, la descendencia natural no garantizaba de forma automática la herencia de la promesa. Dios escogió quién la iba a heredar. Es decir, como Pablo lo va a demostrar en el principio, es evidente en las familias de Abraham. Es decir, no todo el que naciera geográficamente en esa tierra, ni que descendiera consanguíneamente de Abraham, era la promesa para él. La narrativa bíblica de Abraham demuestra que no todos los descendientes biológicos del patriarca son escogidos por Dios para recibir su favor en virtud del pacto. Aunque Ismael era hijo de Abraham, según la descendencia, sí, pero en la carne, ¿verdad? Lo comprobamos en Romanos capítulo 9, versículo 8, vamos a estudiarlo. Eso lo hizo, sí, descendencia de Abraham, pero desde el punto de vista de la promesa de bendición del pacto con Dios, cierto, descendencia, pero más bien se identificó específicamente a Isaac como heredero a través de quien se extendería el favor de Dios en virtud del pacto, como se demuestra, solamente lo menciono, en Génesis capítulo 21, versículo 12, Gálatas capítulo 4, desde el verso 21 hasta el verso 31. Abraham recibe la palabra de Dios en forma de una promesa, es decir, un pacto, pero los verdaderos hijos de Abraham, los miembros del pacto con Dios, no son los descendientes biológicos, sino aquellos que confían en Dios y en la obra expiatoria, redentora del sacrificio de Cristo en la cruz, de acuerdo a lo que estudiamos en la carta a los Romanos, capítulo 2, versículo 29, y que también se menciona en Gálatas capítulo 3, versículo 7. Ahora, la pregunta es, y como muchos podían haber formulado, pero que el apóstol Pablo se adelanta cientos de años antes, la pregunta es, ¿Dios fracasó en su palabra? Y veamos pues en Romanos capítulo 9, en el versículo 6, este primer versículo que vamos a estudiar el día de hoy, y qué es lo que contesta Pablo en relación a esta interrogante. Dice la palabra de Dios, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son israelitas. Bien, hermanos, la primera frase que nosotros encontramos es, no que la palabra de Dios haya fallado. ¿A qué se refiere o qué sentido tiene la frase haya fallado? Y específicamente la palabra fallar. Se traduce también haya caído. Entonces, como se lee en el Antiguo Testamento, como ejemplo podemos ver, caer a tierra o significa anular o aniquilar. Es decir, se puede leer este versículo, no que la palabra de Dios haya caído o que haya también anulado, es lo que como se puede leer sin pervertir la palabra de Dios. Pero esta declaración del apóstol, por la cual entra bruscamente en su demostración,
expresa precisamente la objeción tan grave que debía esperar de parte de los judíos. Si es verdad que de estos no tienen parte alguna en las bendiciones del nuevo pacto, entonces la palabra de Dios, por lo cual fueron sellados, confirmados los privilegios que Pablo enumeró en Romanos capítulo 9, versículo 1 al 5, y esta palabra divina sería anulada. Pero por supuesto, esto no es posible. Podría dar la impresión de que el lamento de Pablo acerca de Israel implica que las promesas de Dios, ¿verdad?, habían fracasado por un comportamiento del pueblo y no tendrían cumplimiento. Podría dar la apariencia, pero no es así. En primer punto, Dios mantiene y hace honor a las promesas, aun cuando los hombres por su infidelidad no son merecedores de ellos. ¿Qué significa? Usted, como ejemplo, usted y yo somos salvos, pura gracia. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. No somos merecedores de nada. En su justicia, siendo Dios justo, usted y yo merecemos el infierno. Él de su misericordia, como es misericordioso, ha derramado gracia en nosotros, que aún no mereciendo el perdón de nuestros pecados, nos ha dado redención a través del Señor Jesucristo. Nos ha perdonado y aún siendo infieles, Él derrama su gracia sobre nosotros. Pablo lo menciona inclusive de una manera maravillosa, expresando y diciendo que aún siendo él ingrato, infiel, no merecedor, lo considera Dios justo, ¿verdad? Y aún más hermosamente, él dice que pues habiendo sido blasfemo, perseguidor e injuriador, fui recibido a misericordia. O sea, la expresión fui recibido no significa que se lo merecía, sino que él en la misericordia de Dios recibe misericordia. Y esto es algo que solamente Dios puede otorgar. Cristo mismo lo afirmó. Y esto sugiere la pregunta que formulamos hace un momento. ¿Por qué no se han cumplido las promesas de Dios en Israel en relación a esa interrogante? Pablo va a dar razones por las que hasta ahora no tuvieron cumplimiento. Y esas razones por las cuales no tienen cumplimiento están en el corazón de manera nacional en la tierra bendita de Israel. Vemos otro pasaje en Romanos 9:6, otra frase. Dice pues, no que la palabra de Dios haya fallado. Es decir, de ninguna manera la palabra de Dios ha fallado. Estoy parafraseando. En ningún momento, aunque el pueblo de Dios sea infiel, Él va a dejar de cumplir su promesa. No es así. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. En esta frase, amados hermanos en la fe, no todos los que descienden de Israel son israelitas. Aunque tantos judíos se han rehusado a creer, la promesa de Israel no ha fallado. Porque nunca consistió en que todos los judíos se salvaran. Nunca ha sucedido que todos los descendientes de Abraham fueran verdadero pueblo de Dios, ya que en Génesis capítulo 21, versículo 12, se enseña que el linaje de la promesa constituyó a través de Isaac y no de Ismael. Entonces, quiero hacer una acotación de un anotador. Dice lo siguiente, es decir, siempre han existido dos Israel, los que descienden físicamente de Jacob, por un lado, y por el otro su progenie espiritual. La promesa de Dios estaba dirigida a los últimos, es decir, al Israel espiritual, los que la habían recibido. El apóstol ya había hecho esta distinción antes de su carta entre los que eran judíos exteriormente y que habían recibido una circuncisión del corazón, la que se realiza en el espíritu. Romanos capítulo 2, versículo 28. Fin de la cita. Entonces, Pablo afirma literalmente, no todos los descendientes de Israel son israelitas. ¿Cómo así? Sí, porque estamos hablando de una cuestión de un linaje espiritual. Es decir, esto es interesante porque la descendencia a la que se alcanzan las promesas son la descendencia espiritual y no la natural. Esto es clarísimo en el sentido de que estas promesas se cumplen en un grupo fiel y completamente dado en esta nación hacia la esperanza del Mesías prometido.
Las promesas nacionales tendrán cumplimiento cuando en la nación haya solo israelitas. ¿Cómo así? O sea, pues no hay puros israelitas en Israel y no, es que nos estamos refiriendo a israelitas de corazón. Si recordamos Romanos capítulo 12, en ese versículo 28, es que no se es judío en lo que es en el exterior, sino de corazón. No es aquel el que está circuncidado en lo exterior, sino el que está circuncidado en el corazón. Entonces, haciendo un ejemplo, amado hermano en la fe, no es cristiano aquel que nació en cuna cristiana. No es aquel cristiano que hereda la salvación porque su papá o su mamá son cristianos o porque el abuelo fue pastor o ministro. Él es cristiano, de ninguna manera. Si no es cristiano aquel que ha recibido en convicción y espera la promesa, ¿verdad? O está en la promesa de redención en el Señor Jesucristo, ese lo es, espiritualmente hablando, un genuino cristiano, un genuino creyente. Entonces, remontándonos o yéndonos a lo que Pablo está diciendo en Romanos capítulo 9, versículo 6, es que no todos son judíos, aunque geográficamente hayan nacido allí en Israel, en su capital Jerusalén, aunque estén ahí, no todos han aceptado a Jesucristo como su Señor y como su Dios. No todos han proclamado por fe al Mesías prometido como su Salvador personal. No todos han reconocido su pecado y han declarado la necesidad de un Salvador y un Redentor. No todos los que geográficamente hablando en ese lugar, en Israel, ¿verdad? O en una acta de nacimiento, permítame el término que diga que son de nacionalidad judía, no todos aquellos que tengan el acta de nacimiento o que se circuncidaron o que hacen los ritos ceremoniales exteriormente son salvos o que tienen esa promesa, sino aquellos que están en la esperanza del Mesías prometido, en el cual ha enviado el Padre Celestial y que se ha mostrado en una manera hermosa y preciosa. Esa manifestación de ese Dios invisible se hizo visible en la persona del Señor Jesucristo. Y mientras las promesas están en suspenso, esperando Dios el momento en que haya que hacerlas efectivas. Las promesas nacionales, fíjese usted, tendrán cumplimiento cuando la nación haya sido israelita en ese sentido, en el sentido bíblico, pero ¿sabe? Es a través de la fe. Génesis capítulo 15, versículo 6. No es tampoco por un mérito propio. O sea, ¿cuántos judíos se circuncidaban y se sentían que ya habían ganado la salvación? Muchos de ellos guardaban los mandamientos, diezmaban hasta el mosquito, inclusive diezmaban hasta lo más extremo y creían cumplir la ley. Y Pablo dice de una manera clarísima en el libro de Filipenses que él, queriendo buscar esa justificación, parafraseo, Filipenses capítulo 3 desde el verso 2 en adelante y específicamente versos 5, 6 y 7, él dice, Pablo, judío de judíos, educado, instruido a los pies de Gamaliel, todo lo veía como una ganancia, mas después de conocer a Jesucristo lo da como pérdida, porque ninguna obra externa da la salvación. El hecho de que usted nazca en algún lugar geográfico tampoco le va a dar una santificación, tampoco le va a dar una salvación. Eso es misticismo. Alguno puede pensar, amado hermano en la fe, que si me bauticé o nací en Israel ya soy del pueblo de Dios. De ninguna manera. Alguno puede pensar, es que también si me circuncido, bueno, pues voy a ser más santo. De ninguna manera. Son señales externas como lo es el bautismo acuático. Y Pablo les está diciendo eso. ¿Saben ustedes, hermanos conciudadanos? Lo que ustedes están haciendo es únicamente algo externo. Las promesas son para el verdadero Israel. Las promesas son para aquel que de corazón, como nuestro padre Abraham, tuvo en el momento de esa esperanza de justificación en el Mesías prometido a futuro. Entonces su fe le fue contada por justicia. Romanos capítulo 4, Hebreos 11. Esto es impresionante y es hermoso. No todos los descendientes de Abraham pueden ser considerados como hijos de la promesa. Es por eso, ¿verdad? Vamos a Romanos capítulo 9, versículo 7, si son tan amables.
Romanos capítulo 9, versículo 7. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, dice Pablo, sino, dice la palabra de Dios, en Isaac te será llamada descendencia. Primera frase que vamos a estudiar, ni por ser descendientes de Abraham, como lo acabo de mencionar. Esta palabra descendiente, del griego al lenguaje actual español, se traduce semilla, incluyendo la palabra esperma masculino. Por lo tanto, también se puede traducir prole, descendiente y específicamente un remanente, ya sea figurado como si guardado o reservado para sembrar simiente. Bien, amados hermanos en la fe, para resolver el aparente problema que la deslealtad de Israel produce en el cumplimiento de la promesa de Dios, incide en la realidad de la condición de Israel. No todos los descendientes de Abraham pueden considerarse verdaderos israelitas. Si se da cuenta, Pablo está haciendo énfasis en este capítulo 9, 10 y 11 que hablan de la elección y que hablan también hermosamente de la salvación únicamente en fe. Y de manera que las promesas se dirigen al verdadero Israel que está vinculado a los patriarcas de forma especial a Abraham, por la misma relación que existía entre aquel y Dios. La fe, amados hermanos, la descendencia que Dios destina para las promesas, los pactos, ¿verdad? Es la de la fe de Abraham y no la de la descendencia natural o biológica. ¿Qué le quiero decir? Si somos tan amables, si es tan amable, vamos a buscar adelantito de su Biblia el libro de Gálatas. En el capítulo 3, vamos a leer el capítulo 3, versículo 7 y versículo 9. Es la fe. Es la fe lo que justifica. Es la fe que coloca el Espíritu Santo en el oyente, en el creyente, porque no es algo de que yo tengo fe a través de alguna imagen. Yo tengo fe puedo tener una fe, pero eso no es la fe de Dios, ¿verdad? La fe que es de Dios es la fe que revela el Espíritu Santo en la palabra misma. La fe que no es de Dios, la fe que es del mundo, es un ejemplo, es una fe que yo puedo tener en un médico que es muy bueno, que me va a recetar y que va a dar una medicina. La fe del mundo, que también puede tipificarse como a fin de mes me va a dar un salario y estoy en la esperanza de que me va a ir bien. Esa es la fe del mundo, esa es una esperanza. Pero la fe de Dios es aquella que ha colocado en el creyente y hay varias descripciones de la fe. Por ejemplo, la fe salvífica es la fe que Dios coloca en el creyente, no de mí, sino es el Todopoderoso a través del Santo Espíritu de Dios que coloca en el creyente esa fe salvífica, pistis, en el creyente para que crea en Jesús como su Señor y como su Dios. La fe en la palabra de Dios, la cual habla Pablo diciendo que he llegado a la meta, he guardado la fe. No es una fe salvífica, es una fe en la palabra de Dios. Entonces, haciendo esta pequeña aclaración, aquel judío que ha sido paciente y que ha colocado y ha sido sensible a la voz del Espíritu Santo y que deja entonces pues que lo ilumine el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo habla a su corazón diciéndole, hay un solo camino, hay un solo mediador, hay una sola esperanza, es Jesús el camino, la verdad y la vida. Ese judío, como el gentil y como hemos estudiado, que ve su imposibilidad de poder justificar, se lo denomina también justicia propia. Ese judío, ese gentil que dice, no puedo hacer yo nada para ser salvo. Es necesario, necesito un Salvador. Entonces, en ellos recae, y ahora en el pueblo de Israel, en esa nación, en esos escogidos, en esos que depositaron la confianza, en esos que Dios eligió, sobre ellos cae la promesa. No de manera geográfica, no de manera consanguínea, sino de manera espiritual. A ese es el linaje que se refiere el Espíritu Santo y que Pablo escribió, ¿verdad? En esta carta a los romanos, que está diciendo, esa promesa recae o cae a aquellos que por fe
tienen esperanza en Jesús como su Salvador personal. Gálatas capítulo 3, verso 7. Con todo énfasis lo expresa el apóstol Pablo en otros escritos, como es en Gálatas, y dice Gálatas capítulo 3, y leemos el versículo 7, dice la palabra de Dios: sabed por tanto que los que son, ¿qué? Dice la Biblia, de fe, estos son hijos de Abraham. Vuelvo a repetirlo: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. De modo que todo aquel que declara a Jesús como su Señor y como su Salvador personal, ese de manera total que espera, que deposita su confianza, su credibilidad, que dice, y el Espíritu Santo le muestra, no hay otro camino más que Jesús, ese se convierte en hijo de Abraham. Gálatas 3:9. De modo que los que de la fe son bendecidos con el creyente de Abraham. Fíjense ustedes qué interesante. Vamos a regresarnos a Romanos, capítulo 9, si son tan amables, versículo 7. Lo voy a volver a leer. Romanos 9:7. Ni por ser descendientes de Abraham, es decir, no porque hayas nacido geográficamente en ese lugar, ni porque tu descendencia sea consanguíneamente hablando o de esa línea, ¿verdad? Tienes la salvación o las promesas se te son dadas. No, son todos hijos, es decir, no porque geográficamente, ni porque tampoco tu abuelito, perdóname, permíteme el término, sino porque tu abuelo o tu tatarabuelo haya sido Abraham, viene la promesa sobre tu vida. No, sino en Isaac se te hará llamada descendencia. ¿Por qué en Isaac, amado hermano en la fe? ¿Por qué en Isaac? Porque al principio recordamos que Abraham tuvo un hijo antes. Enfoquémonos ahorita pues, que en Isaac te será llamada descendencia. El primer descendiente de Abraham en la esfera de la fe, fue Isaac. El patriarca tuvo otros descendientes que deben de ser considerados como su descendencia natural, concebidos desde la capacidad humana de procrear. Pero solo Isaac, concebido contra tanta imposibilidad humana, tanto de parte de Abraham como la de su esposa Sara, es hijo de la fe. Por cuanto Abraham creyó a Dios en la promesa que hizo el nacimiento de Isaac. Romanos capítulo 4, versículo 18. Los demás descendientes son hijos naturales de Abraham. Mira, aquí podemos hacer un pequeño paréntesis. Sara se ríe, Abraham se ríe, los dos se carcajean, porque el ángel de Jehová, el Señor, los ángeles llegan, les dicen, vas a ser papá. Ja, 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 jejeje, jijiji. La imposibilidad humana. Veo en mis ojos, dice Abraham, yo ya no puedo, ahora sí, ella, ni con el mejor ginecólogo. Entonces esto es imposible. Pero esta se desespera 10 años después, pasa, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó? Y entonces ella se adelanta, prácticamente lo avienta a él. Entonces Abraham tiene otro hijo. Pero fíjese usted, no se considera Ismael, ese es el otro hijo, que iba alcanzado a actuar por Abraham, sino Isaac dado por la promesa de Dios. A ver, ¿por qué en Isaac no? ¿Por qué en Ismael no y en Isaac sí? Porque en Ismael, amados hermanos en la fe, fue producto, sí, de una relación íntima, pero fue producto de la desesperación, fue producto de una obra en la carne, me refiero, querer adelantar mi promesa o querer adelantar las promesas por mis propios medios. Entiéndase pues, amados hermanos, que cuando alguien quiera alcanzar las promesas, ahora como ejemplo, si yo quiero ser salvo a través de mis méritos, a través de mis logros humanos, nunca lo voy a lograr. La promesa para Abraham que viene en Isaac, porque eso era una promesa de esperarse.
Una promesa de espérate hasta que yo decida el tiempo, la hora, la forma y cómo yo lo digo. No a través de tus obras, no a través de tus medios, sino es a través de cómo yo quiero y he establecido, dice Dios. No cabe duda de que los otros hijos de Abraham y de forma especial de Ismael, Dios le dio una descendencia natural grandísima. Sin embargo, solo considera a Dios los destinatarios de los pactos y de las promesas a la descendencia que surge de la fe de Abraham. Porque el que tuvo con la otra mujer, que fue Ismael, no fue por fe, ¿verdad? Él se adelantó, la mujer inclusive lo avienta, como les decía yo hace un rato. De manera no puede confundirse con la totalidad de quienes los israelitas son mera descendencia humana. Romanos 2, versículo 28 al 29. Los descendientes de Abraham son para Dios quienes siguen sus caminos y actúan conforme a su voluntad, ¿verdad? Solamente a la voluntad de Dios. Una evidencia de la distinción entre la descendencia natural y la descendencia espiritual de Abraham ocurre con el comportamiento de los líderes de Israel hacia Jesús. Vayamos pues al Evangelio de Juan. En este capítulo 8 del Evangelio de Juan, leemos muy interesantemente cómo este grupo de religiosos, sintiendo que tenían todo, sentían el privilegio, sentían que ya tenían la salvación ganada, que ellos ya de alguna manera estaban del otro lado, permítame el término, diciendo nosotros, y groseros, nosotros sabemos de quién descendemos de Abraham. ¿Tú quién eres?, le dicen a Jesús, porque no somos hijos de fornicación. O sea, aludiendo a que Jesús había salido fuera del matrimonio, José ya había muerto, ¿verdad? Y solamente José era un padre adoptivo. Y en este caso es de que muchas personas piensan que porque nacieron en determinado lugar, que porque descienden de la familia fulana de tal, son salvos y tienen un privilegio. El de ahí Pablo, ¿por qué les dice al principio de este capítulo y lo dice en la carta a los romanos? ¿Somos mejores que ellos? O sea, nosotros los judíos somos mejores que los gentiles. ¿Qué privilegio podemos nosotros tener al decir somos mejores porque nos circuncidamos y esto? De ninguna manera. Todos somos pecadores. Al igual que el judío, que el gentil, que el que vive en Italia, que en Japón, en Colombia, en Ibagué, en Cali, en cualquier parte, todos judíos, gentiles, somos pecadores. No hay justo, no hay uno solo, no hay quien entienda, no hay quien busque de Dios. Todos se volvieron a hacer lo malo. Por eso Pablo les está diciendo, delante de Dios todos somos pecadores. Vamos a regresar a Juan, que era la cita que le había dicho, Juan capítulo 8, verso 37. Dice la Biblia, Jesús les contesta, yo sé, ¿verdad?, que hay una línea genealógica. Y dice el versículo 37, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Juan 8:39. Y la reacción de los judíos fue así, inmediata. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. ¿Cuáles son esas obras? Las obras de la fe. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, amados hermanos en la fe. No todo el que en algún momento levantó la mano, es un ejemplo, y dice, hoy recibo a Jesucristo como mi Salvador personal, y sigue aún en el pecado, en la fornicación, en el adulterio, robando, adulterando, viviendo como hijo de Satanás. No es así, amado hermano en la fe, amado oyente. Es aquel que dispone su corazón, que dispone su vida, que entrega su vida diciendo, merezco el infierno, de veras merezco, porque me estoy viendo que aunque no sea judío o lo sea, soy merecedor de la separación eterna. Pero más Dios, siendo misericordioso, rescatando a la humanidad, manda a su Hijo, y aquel que recibe a Jesús como su Salvador personal tiene la vida eterna. Eso es impresionante, es un regalo de Dios. Fíjese usted, Romanos 9:8.
Todo aquel que pone su vida en el Señor Jesucristo es salvo. Es decir, la descendencia espiritual de Abraham es mantenida por Dios mediante el mismo procedimiento que hizo para con él. Esa elección, por gracia, es del remanente fiel. Y fíjese usted, es importante destacar que si bien la expresión que estamos leyendo, porque no todos son de Israel, no todos los que son de Israel son de Israel. Tiene una formulación negativa. La implicancia positiva es que hay, por cierto, un verdadero Israel, otra vez. Y tomándolo como ejemplo, amados hermanos, no todos los que están en un edificio que coloquialmente se le llama iglesia o congregación, la iglesia es el grupo de personas. No todos los que están ahí en ese lugar son iglesia. No todos los que acuden a una iglesia son cristianos. No todo el que carga la Biblia es hijo de Dios. Alguno podrá decir, es que sabe, pues yo en realidad soy hijo de Dios. La pregunta, si usted muriera hoy, ¿a dónde iría? Si usted está completamente convencido en su corazón de que usted recibió a Jesús como su Salvador personal, el Espíritu Santo le deja ver su progresión en santificación o una santificación progresiva. Y ahora usted aborrece vivir para el pecado, que seguiremos pecando, cierto, ¿verdad? Porque aún la carne está el pecado está en la carne, pero usted aborrece vivir para el pecado, aborrece emborracharse, aborrece fornicar, aborrece adulterar, aborrece robar. ¿Por qué? Porque sabe que el Espíritu Santo está en su vida, es nacido de nuevo. Y cuando una persona se conforma solamente al decir, soy cristiano porque acudo los domingos, o soy cristiano porque en Semana Santa me bautizaron en la nación de Israel, o soy cristiano porque sabe que también me practiqué la circuncisión, está usted tremendamente equivocado. La salvación no es por obras externas, es un don que Dios le da, es un don inmerecido, es un regalo de Dios. Es algo que solamente el Espíritu Santo puede conceder a todos aquellos que ven su miseria espiritual, su pobreza espiritual. Entonces, pues, podemos decir, amados hermanos en la fe, que las religiones no dan la salvación. Y cuando alguna religión, llámesele como se llame, testigos de Jehová, mormones, adventistas del séptimo día, o algunos inclusive llamándose cristianos y dicen, solamente nosotros damos la salvación, está equivocado, porque solamente Jesucristo es quien da la salvación, el pago de sus pecados en la cruz. El Espíritu Santo infunde aliento de vida al espíritu separado del hombre pecaminoso y entonces nace de nuevo. Amado hermano en la fe, se puede llamar usted cristiano de la fundamental o cristiano de tal iglesia, pero si no tiene a Cristo y cree que porque nació en cuna cristiana es ya merecedor de la salvación, está equivocado. Es gracia. Solamente por gracia. Romanos capítulo 9, versículo 8. La palabra de Dios dice, en Romanos capítulo 9, versículo 8. Qué hermosa es la escritura. Dice la escritura, esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Ah, caray. Entonces, si yo nací, pude haber dicho lo que le dijeron ahí en Juan, oye, yo soy descendiente de Abraham, sí, descendiente físicamente, pero no descendiente espiritual. Y la promesa es para la descendencia espiritual. Entonces, cuando leemos la frase hijos según la carne, esta frase puede tener dos significados. El primero, los hijos según la carne son los que, apoyándose solamente en un derecho externo, el nacimiento, los privilegios, la circuncisión, se glorifican en la carne. Filipenses capítulo 3, versículo 4 al 6 menciono. Y es donde Pablo dice, judío de judíos, educado a los pies de Gamaliel. No, hombre, circuncidado al 8º día. No, hombre, de la tribu de Benjamín, la gran élite. Era yo, pero sin merecedor de la salvación. A más de eso, celosísimo.
Pero cuando el Espíritu Santo le ilumina, como el católico, como el mormón que pudiera decir: yo soy de hueso colorado, hago esto, hago aquello, hago el otro, no te sirve para salvación. En el momento que viene la luz del Evangelio, la luz del Espíritu Santo, diciéndole a usted, diciéndole a mí, aquel religioso que entiéndase la palabra religioso, que hace las obras externas para ser salvo, y aquel que únicamente quiere ser visto, y dice: ay, me estoy dando cuenta que esto no me sirve para nada. Pablo lo dijo, Filipenses capítulo 3, verso 4 al 6. Lo tengo por basura. En la versión NBI se traduce: lo tengo por estiércol. ¿Qué? Las obras que yo hacía, ritos, peregrinaciones, misas, inciensos, viernes primeros, abstención de carne, todo eso. Él creía que a través de eso iba a obtener la salvación. Entonces, pues, Dios nos debe de ninguna manera. Es por gracia. Fíjese usted, sus esperanzas eran recurrir a su justicia propia y nunca a la gracia, ni preocuparse de lo que son ellos por dentro. ¿Por qué? Porque se preocuparon más por la apariencia externa. La cara, ¿verdad? Pero si afligidos y el corazón podrido. Eso Jesús les dijo. Sepulcros blanqueados. Entonces, amados hermanos en la fe, no es del que corre, no es del que se esfuerza, no es del que se abstiene, ¿verdad?, de cosas externas, sino aquel que es verdaderamente consciente de la necesidad de un Salvador, de un Redentor, y su nombre es Jesucristo. De modo que lo único que hacen las religiones, amados hermanos en la fe, que es apariencias, hechos externos, no salvan. Y segundo, los hijos según la carne son los otros hijos de Abraham a través de Agar y Cetura. No fueron elegidos para recibir las promesas nacionales hechas a él. Yo en lo personal, ¿verdad? Yo en lo personal, me parece de más peso la primer postura, ¿verdad?, en relación a la fe. Pero quiero decirles, esta frase, hijos de Dios, es amplísima. Esta frase es muy interesante, ya que, fíjese usted, quienes son hijos de Dios, y si hablamos que si Dios es espíritu, Juan capítulo 4, verso 24, sus hijos son hijos espirituales. Juan capítulo 3, ¿verdad? Jesús y Nicodemo. Nadie, dice Nicodemo, nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Aplausos, fanfarrias, reconoció a Jesús, pero intelectualmente. Y en el momento que una persona, tú puedes salir a la calle, amigo, y puedes hacer una encuesta y preguntar, ¿crees en Jesús? La mayoría, bueno, el diablo cree en Jesús. A diferencia de muchos, es de que él tiembla. Y puede hacer una encuesta, ¿crees en Jesús? Pues sí. ¿Usted sabe por qué vino al mundo? Pues para morir por nosotros. ¿Y qué más? Pues nada más, ¿no? Pues que nos portemos bien. Obras, obras, obras. Por tanto, los hijos de Dios son originarios espiritualmente, es decir, son hijos de Dios solo aquellos que han nacido de nuevo. Juan capítulo 3, versículo 5. Lo que es nacido de la carne, Jesús dijo, carne es. Pero aquel que nace en espíritu, del espíritu, es nacido de nuevo y es hijo de Dios. De modo, amado hermano en la fe, quienes no han sido regenerados, los que no han nacido de nuevo, ni pueden ver, ni pueden entrar al reino de los cielos. Por tanto, las promesas del reino solo son para quienes tienen la condición de hijos de Dios, un linaje espiritual. Romanos. Hijos según la promesa. Entonces, ¿de qué sirvió? Alguno preguntaría, ¿de qué me sirvió que yo algún día estuviera 7 años de monaguillo, 5 en el seminario, otros tanto dando doctrina, y además de eso también ayudando en todas estas cosas? Felicidades. Quizá te ayudó a que tuvieras una disciplina en tu casa o en tu vida, pero nunca para salvación.
Los hijos según la promesa son los que, atendiéndose únicamente a la promesa de la gracia y el perdón por medio del libertador prometido, Romanos 9:9, buscan allí toda la justicia y todo su consuelo y toda su salud. La carne y la promesa son elementos distintos y distantes, con resultados finales también opuestísimos, como el mismo apóstol enseña en la epístola a los Gálatas. Vayamos a Gálatas capítulo 4, verso 22 y verso 23, refiriéndose a los hijos de Abraham. Amado hermano en la fe, amigo que me escucha, es urgente que usted deje al Espíritu Santo entrar en su vida si no ha recibido a Jesús. Usted podrá saberse los 1183 capítulos de la Biblia, pero no vivir ninguno. Usted podrá saber inclusive ser el presidente de la Asociación Católica de México, ser el presidente o custodia del Santísimo. Usted podrá saberse el rosario, ¿verdad?, en gregoriano. Lo podrá hacer, pero no le va a dar salvación. Hay un solo camino, hay una sola verdad. Es Jesucristo el camino, la verdad y la vida. Usted puede estar consciente, ¿verdad?, haciendo las cosas con todo su corazón y puede ser sincero, pero sinceramente puede estar equivocado. Al buscar la religión, al buscar como los ritos ceremoniales como un medio de salvación, es algo equivocado. Dice Gálatas capítulo 4, versos 22 y 23. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, obras. Mas el de la libre, Sara, es el de la promesa. Ahora bien, debe entenderse que ambos hijos, ¿verdad?, tanto Ismael, que era hijo de la esclava Agar, como el de Isaac, hijo de la libre, que es Sara, los dos son hijos de Abraham, los dos, físicamente. Son descendientes de él, engendrados por él, pero solo uno es el que se identifica con la promesa. La distinción está en el llamamiento divino que confirma a Isaac la filiación de Abraham, no conforme a la carne, no conforme al adelantarse, no conforme a lo que él desea, no conforme a lo que él quiere, sino conforme a la fe y conforme a lo que Dios ha establecido en una relación con Dios. ¿Qué le quiero decir, amado oyente? Que usted puede hacer tantas cosas y puede ser católico de hueso colorado, presbiteriano de hueso colorado, y muchos no tienen a Cristo. Porque están confiados que al nacer en cuna cristiana, o porque están confiados porque su tío es el obispo, o porque su padrino es el arzobispo, o porque es el cura de allá de determinado lugar. Ese es mi tío, yo por eso soy salvo. Imagínense qué tan religiosos somos. Eso sí, son religiosos, mas no hijos de Dios. Judíos, fariseos, saduceos eran religiosos, les importaba más lo externo que lo interno, cuidaban la apariencia, mas nunca cuidaban pues de lo que algo Dios les viera en su corazón. A esos son a los que realmente desde lo más profundo de su corazón deciden recibir a Jesucristo como su Señor y como su Dios. Esa es la fe que nosotros predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, eres salvo. De modo, amados oyentes, que la salvación es únicamente por creer en Jesucristo como su Salvador personal. Alguno podrá decir, así nada más, qué sencillo, usted eso me dice para que yo vaya a su religión. De ninguna manera. ¿Qué obra humana, qué obra externa, qué obra que uno pueda hacer en la carne, en la religión, le da la salvación? Ninguna. Es solamente Jesucristo el camino, la verdad y la vida. Es solamente Jesucristo en la esperanza. Él es la verdad. Palabra fiel y digna de ser predicada a todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. De modo que permita, si usted no tiene a Cristo en su corazón, entre en su vida y que desde hoy sea un nacido de nuevo y que Cristo se ensanche en su corazón, dándole no solamente la salvación, sino el acceso al cual puede usted entrar amplia y confiadamente al trono de gracia y vivir eternamente, posicionalmente en la vida eterna. No quisiera
recibir a Jesús como su Señor y como su Dios? Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti, nos ponemos en tus manos convencidos en el poder que hay en tu palabra, y esta es verdad. Gracias, Padre, porque hoy en este día has hablado a nuestro corazón, has hablado a nuestra vida, sabiendo, Señor, que somos pecadores. Hoy en este día has hablado a nuestro corazón y nos has mostrado que no son las religiones, que no son los ritos ceremoniales, que no es la descendencia física, que no es la cuestión geográfica la que da la salvación, sino es la esperanza en la promesa de redención del Señor Jesucristo, del Mesías prometido, en el cual tú derramaste toda tu ira y caí en la cruz. Él murió por nosotros y que el Espíritu Santo nos da vida eterna. Desde ahí, desde su lugar, junto conmigo, invite a Jesús en su corazón. Señor y Dios, reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es la muerte, el regalo de Dios es la vida eterna. Hoy creo con todo mi corazón y confieso con mi boca que mereciendo la separación eterna, el infierno, en tu misericordia y en tu bondad, has derramado gracia en mi vida y perdonando mis pecados en el cuerpo de Jesús. Allí derramaste tu ira. Tu Santo Espíritu levantó de entre los muertos al Señor Jesucristo, apuntando a la resurrección y a una nueva vida en Cristo Jesús. Creo con todo mi corazón, confieso con mi boca que Jesucristo es mi Salvador personal, que soy salvo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Si usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y como su Dios, le felicitamos. Es la decisión con trascendencia eterna. De verdad hay fiesta en el cielo, es lo que dice la Biblia. Le invitamos a que usted se congregue en una iglesia cristiana, nuevo testamentaria, que aprenda, que viva la palabra de Dios, que usted difunda también, que diga como la mujer samaritana, que ya Jesucristo vive en su corazón, y que de la misma manera usted, a través de su vida, dé testimonio de que Jesús es su Señor. A nombre del doctor Armando Alducin, de todo el cuerpo pastoral de Vida Nueva para el Mundo y del equipo que colabora en este ministerio, le damos las gracias. Que Dios le bendiga, que tenga paz. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo.